Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 210 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, el batacazo de Ciudad Futura en Rosario, una postdemocracia de mierda y el nuevo año político mapuche. Ese proyecto de un mundo diferente ganó las elecciones, compañeros y compañeras, contra todos y contra todo. El día sábado la traen a mi hija de San Isidro a la calle Talcahuano con un nivel de violencia y de sadismo impresionante. Ella me contó que le pusieron las esposas y que la encadenaron al móvil policial. En el primer bloque de Crisis en el Aire, hacemos zoom en el triunfo electoral de Ciudad Futura y el peronismo en Rosario. El domingo pasado hubo elecciones legislativas en 2 provincias, en Formosa y Santa Fe. En ambas, la oposición al gobierno nacional de Javier Milei pudo festejar. En la provincia del noreste, el peronismo ganó por paliza, como suele suceder, y en la principal ciudad de la provincia santafesina, hablamos de Rosario, que es la tercera urbe del país, el resultado fue inédito. Ahí, el Frente Más por Santa Fe, que es una alianza entre el partido de izquierda Ciudad Futura y el peronismo local, que llevó como primer candidato a Juan Monteverde, logró ganarle a La Libertad Avanza y también a la alianza de derecha, que es oficialismo en la provincia. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar a fondo este batacazo que entusiasma, que no se entusiasma, y por eso estuvimos hablando largamente con Monteverde el jueves pasado, ayer, estamos grabando este podcast hoy viernes, así que vamos a compartirles varios fragmentos de esa conversación y también vamos a repasar los datos más salientes de un comicio que volvió a mostrar una bajísima participación también, que viene siendo el dato del año, ¿no? De hecho, lo ocurrido en Rosario marca el menor porcentaje de votantes si lo comparamos con el resto de las elecciones que se llevaron adelante en lo que va de 2025. Así que larguemos, compañeros. Sí, lo que decías, Nati, sobre la abstención o la poca participación electoral tiene solamente hasta ahora una excepción, que fue precisamente la elección provincial en Formosa del mismo domingo, este último domingo, en donde creo que fue como el 70%, si no recuerdo mal, creo que comentabas vos, Nati, hace un rato, con lo cual la pone por fuera claramente. Ahora vamos a ir a Santa Fe, que como decíamos fue la más baja hasta ahora, pero 70% es un nivel de participación muy alto. Y además allá se votaron, el domingo se votaron 15 diputados provinciales, o sea, creo que es la mitad de la legislatura provincial, y 30 convencionales constituyentes, porque también en Formosa se va a hacer una reforma constitucional que tiene que ver con la posibilidad de reelección o no del gobernador Gildo Infran. Recordemos, acá hablamos de eso el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidió un tipo de interpretación que está haciendo el gobernador formoseño para poder volver a presentarse. Bueno, en este caso va a haber una reforma constitucional, supongo que ese tema va a ser uno de los que se va a tratar. Y el triunfo del peronismo fue arrollador, 67% en ambas elecciones, tanto en la de diputados provinciales como en la de convencionales constituyentes, lo cual augura que obviamente va a poder reformar la Constitución de la manera en que plantea el gobernador. Esto vale la pena, en algún momento tendríamos que detenernos bien, quizás más adelante, porque hoy tenemos mucho material y vamos a hacer énfasis en Santa Fe, pero es verdad que llama la atención, ¿no? Formosa como anomalía, Sí. por lo menos hasta ahora, tanto por la participación como por la fortaleza del gobierno provincial. Obviamente están los enunciados gorilas que dicen que esto es un feudo y demás, y también están los enunciados súper admirativos que dicen que es un capo, que es Infran y que el verdadero peronismo está... Bueno, obviamente hay muchos elementos para analizar. Nosotros estuvimos hablando con Alejandro Linares, que es un amigo periodista que vive allá. Investigador formoseño. del CONICET, me parece. Sí, es verdad. El investigador del CONICET, vive allá, se crió allá, ahora está hace unos años tratando de entender un poco qué pasa. Estuvimos hablando, él estuvo también hablando con gente amiga de allá y
Nada, nos decía cosas interesantes como desde que Infran desde el primer día, así como Axel Kicillof, se mantuvo con una clara oposición al gobierno nacional, mantuvo buena parte de las obras, incluso algunas nacionales, que mantuvo haciéndola él. Ha dado ciertos aumentos de sueldos por encima, no grandes sueldos obviamente, pero por encima de el aumento de los sueldos a nivel nacional, y en eso mostrando una diferencia. Y sobre todo, mantiene un superávit. Eso es lo que nos comentaba, que no está endeudado, la coparticipación le alcanza más o menos para sostener un esquema de sueldos estatales que no es, vuelvo a decir, según nos contaba, una barbaridad, no es Suiza, pero por lo menos mantiene como cierta estabilidad en el marco de la mayoría de las provincias que están estalladas, ¿no? Así que en algún momento estaría bueno poner una mirada. También nos contaba que, por ejemplo, en las listas la mayoría de los legisladores son jóvenes, son de una especie de renovación con nuevas figuras. La principal figura electoral nos contaba que tiene mucha formación, un pibe muy formado, que en algún momento podríamos hablar con él. Tema candidato para Tangente, ¿no? Produciendo en vivo es muy esto, bien. Pero sí, vamos a pensarlo. Formosa. Ya queda Ahí formulado. Para Alejandro. Bueno, ahora sí, nos metemos en Rosario. Para entender la relevancia de este triunfo del Frente integrado por Ciudad Futura y el PJ local, compartamos brevemente el contexto político de Rosario. La ciudad está gobernada por el radical Pablo Habkin, quien atraviesa su segundo mandato, y por su parte, al mando de la provincia se encuentra Maximiliano Puyaro, que también es radical, quien transita su primer mandato. Habkin y Puyaro forman parte de un frente llamado Unidos para Cambiar Santa Fe, compuesto por tres fuerzas principales. Una, por supuesto, el radicalismo. Después aparece un sector del Partido Socialista. Y la gran novedad en su momento fue la incorporación del PRO. Esto generó una fractura adentro del socialismo. Recordemos que el Partido Socialista gobernó Rosario desde 1989 hasta 2019. O sea, tenía una hegemonía formidable. Aquel año, en 2019, se rompió esa hegemonía cuando perdió las internas con el radicalismo, quien hasta entonces había sido siempre su socio menor. En 2023, esto es importante, Ciudad Futura impulsó la primera alianza con un sector del PJ, menor que la alianza que formuló este año, y casi estuvo ahí de lograr un batacazo tremendo a quedar muy cerca de ganar la intendencia. Juan Monteverde, creo que fueron menos de 3 puntos que quedó respecto a Habkin, quien ahí fue reelecto. Sí, además fue un balotaje, ¿no? Habían pasado los dos la primera vuelta, fueron un balotaje mano a mano. Y quedó ahí. Y quedó, creo que 51-49, una cosa así. Una cosa así, muy, muy cerquita. Finalmente, mencionemos algo. La provincia tiene una fuerte alianza con el gobierno nacional a través de Patricia Bullrich, quien está permanentemente de visita en Rosario, para el combate, así lo llaman, contra la violencia que golpea a la ciudad desde hace ya más de una década. Vamos a escuchar ahora una primera parte de la conversación que tuvimos con Juan Monteverde, ganador de las elecciones a concejales el domingo pasado, sobre el significado que tiene este triunfo, que es histórico, porque es la primera vez desde 1989 que pierde un oficialismo en la ciudad. Bueno, lo primero que hay que decir sobre esta elección es que nosotros teníamos un desafío muy grande y muy complejo, que era demostrar que eso que había pasado en el 23, donde estuvimos a un puñado de votos de ganar la ciudad de Rosario y que después de 40 años se rompa una hegemonía y una fuerza distinta gobierne la ciudad, no había sido una casualidad o algo fortuito, sino que tenía que ver con un proceso de construcción política que se venía consolidando en el tiempo, que mostraba un nivel de innovación y de combinación entre la tradición política y la innovación, que estaba pudiendo encontrar respuestas a la crisis que estábamos viviendo. Por eso el desafío era ganar esta elección, y era una elección muy difícil de ganar, porque yo lo dije el otro día en el escenario. El domingo nosotros le ganamos al intendente, al gobernador, al presidente y a un montón de fuerzas que querían evitar esta victoria. Y lo hicimos en un marco de censura, en un marco de persecución al que piensa distinto que viene imponiendo el intendente de la ciudad. En este contexto autoritario que estamos viviendo a nivel nacional, Rosario no es la excepción, y nosotros hace dos años que estamos prohibidos y de los principales medios de la ciudad. Así todo,
ganamos la elección. Yo creo que eso es un dato importante porque creo que habla de la consolidación de una forma distinta de construcción política, en esto que siempre decimos que es de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, y que busca intentar saldar esta crisis de representación política hablándole a distintos sectores. Y nosotros teníamos en el 23 esa particularidad que nosotros habíamos ganado en el 70% del territorio y solo habíamos perdido en el 30%, que era el centro de la ciudad, y que en ese haber ganado en todos los barrios compartíamos muchos votos si uno comparaba con la elección nacional de Milei. Y lo que nosotros mostrábamos en ese sentido era que lo que estaba viviendo Argentina no era un proceso de derechización de la sociedad en términos ideológicos, sino que era una crisis de representación política. Y que si a esa angustia, esa bronca, esa frustración que hoy están sintiendo las mayorías, se le brindaba una opción progresista, nacional y popular de izquierda, la gente la acompañaba. Ahora, si toda esa angustia, esa bronca y esta frustración solamente se le ofrecía una alternativa de derecha, iba a ir hacia allá. Bueno, yo creo que todas esas hipótesis que nosotros elaboramos en el 23 se terminaron de corroborar en esta elección. Digo, y para nosotros es un orgullo que nuestra querida ciudad rebelde de Rosario sea la primera ciudad argentina en ponerle un freno al modelo de crueldad y al modelo autoritario de Milei. Digo, y lo hicimos cuando supuestamente el gobierno está en su mejor momento. Digo, esto para mí tampoco es un hecho menor. Entonces yo creo que hay una capacidad de Ciudad Futura y de todo el espacio Sin Miedo y el que se fue ampliando cada vez más, hay una capacidad que muestra que no solamente hoy estamos pudiendo representar al tercio del peronismo y el panperonismo, sino que creo que estamos llegando más allá. Bien, vamos ahora a los números que arrojó esta elección a concejales en Rosario. Lo primero que destacamos es que tan solo se presentó a votar un 48% del padrón habilitado. Y a esa cifra, que es bajísima, le podemos sumar un 1,21% que votó en blanco y un 4,47% que impugnó su voto. Así que esa sumatoria lo que muestra es que tan solo un 42% de los electores votó a alguien efectivamente. En las PASO, que hubo en abril pasado, ya había sido un dato la poca asistencia a las urnas, pero fue un porcentaje en ese momento mayor que el de ahora. Ese día, para que tomemos dimensión, asistió el 53,60%, es decir, un 5% más de personas de las que asistieron esta vez a las urnas. Vamos ahora a los resultados. Juan Monteverde, como decíamos, de Más por Santa Fe, obtuvo 113.451 votos, que representan un 30,5%. Debajo de él quedó La Libertad Avanza, cuyo candidato fue el periodista local, joven, Juan Pedro Aleart, con 106.918 votos, que representan un 28,81%. Y en tercer lugar aparece Carolina Lavairu, del oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el Frente de Puyaro y Hapkin, con 95.109 votos, que representan un 25,63%. Ahora bien, si tomamos en cuenta ya no la cantidad de votantes efectivos, sino el total de votantes habilitados por el padrón, las cifras que obtuvo cada frente son realmente alarmantes, en un proceso que es muy similar a lo que ocurrió en Capital Federal hace unas semanas. Tomando esa referencia, Juan Monteverde alcanza un 13,88%, La Libertad Avanza un 13% y el oficialismo un 11,6%. Con este escenario le preguntamos a Juan qué lectura hace de esta baja participación y escuchemos qué nos dijo. La crisis de fondo que subyace a un montón de crisis que vive la Argentina es la crisis de representación política, que es una crisis de representación y es también un proceso de desafección. Digamos, yo creo que no es solamente nadie me representa, sino que es directamente la política y la democracia no sirven porque no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Es una especie de juego que juegan otros y que no tiene ningún impacto en mi vida. Yo siempre uso esa frase de sabiduría popular y de sentido común que dice que cuando uno habla con alguien dice, bueno, al final, gane quien gane las elecciones, yo al día siguiente me tengo que levantar a trabajar igual. Yo creo que esa frase, muy sintética, grafica esta crisis que es de representación, pero que es de desafección. Mientras eso esté roto, mientras ese cable que se soltó no se vuelva a reconectar, va a ser muy difícil construir una alternativa política que
que no solamente gane las elecciones, sino que genere transformaciones y que esas transformaciones duren en el tiempo. Con esos niveles de desafección es muy difícil construir. Creo que eso se ratificó y se profundizó. Digo, en esta elección Rosario votó menos del 50%. Creo que estamos en una etapa, yo la llamo, el 2001 fue un estallido en términos de esa crisis de representación. Esto viene siendo una implosión, digamos, este no ir a votar es una muestra de descontento, pero que yo a mí el concepto antipolítica es un concepto que nunca me terminó de cerrar, porque me parece que en esa expresión de no ir a votar, yo creo que hay más un antigobiernos que antipolítica. Porque si bien toda la política se tiene que hacer cargo de esta crisis, fundamentalmente se tienen que hacer cargo los que gobernaron. Para reconstruir eso, la única manera es visualizar, o sea, que la gente visualice que hay cosas importantes en juego el domingo de las elecciones. Y la única forma que la gente visualice que hay cosas importantes en juego es que se vuelva a hablar de la vida cotidiana de las personas. Si la política no recupera hablar de nuestros problemas, de nuestros dramas, de nuestros dolores, pero también de nuestros sueños, de nuestros anhelos, va a ser muy difícil reconectarlo. Por eso esta hipótesis que tenemos de ciudad futura, que la democracia se salva desde las ciudades porque es desde lo cercano, que es donde la gente vive, donde puede vincular, que tener una casa propia o no tenerla, tener que dejar el 50% del salario en un alquiler, o poder gastar eso en el desarrollo de tu vida, puede estar vinculado a una política pública. Bueno, yo creo que ese es el gran desafío. Bueno, muy interesante la reflexión de Juan, sobre todo este último punto, donde reivindican el municipalismo, ¿no? La ciudad como el espacio de reconstrucción de esta crisis de representación política, que ellos vienen sosteniendo desde hace muchos años, no es solamente en esta elección. Nos contaba también Juan, que en la charla que tuvimos, que el domingo a la noche, luego de que él hablara a la militancia, recibió un llamado de Cristina Fernández de Kirchner, con quien nunca había conversado antes, esto es todo un dato, y que luego de felicitarlo, el mayor interés que mostró la expresidenta fue justamente por la baja participación. Estuvieron charlando, intercambiando ideas en torno a esto. Evidentemente a Cristina le está preocupando esta desafección que bien nombra Juan. Yo estuve hace unas semanas en Rosario, varios días, visité distintos barrios populares para charlar con militantes, con trabajadores estatales, docentes, directivos de escuelas, vecinos. Y lo que más aparecía en sus relatos, por lo menos en estas barreras populares, era justamente la idea de desafección. O sea, una idea de desconexión fuerte, de lazos rotos, de fragmentación, de vidas puertas adentro. Y no solo en referencia a refugiarse en los hogares, sino también de como una introspección, ¿no? Esto me lo decía una directora de escuela. Ya no hay tanto quilombo entre los pibes, sino que hay una desconexión total entre ellos. Entonces, cuando aparece la comparación con el 2001, no es tan precisa porque en aquellos años había una crisis de representación fuertísima que se verificaba en las urnas, pero a la vez había una vitalidad y una movilización social enorme y permanente, ¿no? Ahora parecería que hay una crisis de representación que lleva a esta desafección electoral, pero que se extiende a una desafección social más amplia e integral. Juan considera que revertir esta crisis es el gran desafío que tiene la política hoy y lo que ellos pretenden encarar. Escuchemos a ver cómo elaboran desde Ciudad Futura este desafío. El hecho de que el 50% de la gente no haya ido a votar y sea una de las abstenciones creo más grandes de la historia desde la vuelta de la democracia, es una mala noticia que confirma esta crisis de representación y desafección, pero en potencia puede ser un desafío positivo. ¿Por qué? Nosotros decimos que en esta elección tenemos el 50% del trabajo hecho. De los que fueron a votar, la mayoría nos eligió a nosotros. Y nos eligió en este contexto, con estos gobiernos, con la cancha ultra inclinada, logramos ser la mayoría. Ahora, lo que hay que hacer es ir a buscar a la otra mayoría. Y por eso yo lo dije el domingo en el escenario, en un hecho poco común, porque digo que un dirigente político cuando está ganando la elección, señale que la mitad de la gente no fue a votar, me parece que tiene que ver con nuestro origen y con lo que nosotros queremos cuando nos presentamos a elección, en esta idea de decir, nosotros no queremos ser intendente, concejal, gobernador, nosotros queremos cambiar el mundo. Bueno, para mí era importante señalar de que no miramos para el costado, de que estamos celebrando un triunfo porque nos enfrentábamos a un montón de cosas, porque estamos construyendo una alternativa política,
pero que ese triunfo es incompleto si no se mira la otra mitad que no fue a votar. Entonces, ¿cuál es la segunda parte del trabajo que nos falta? Ir a buscar casa por casa a cada uno de esos que no fue a votar y convencerlos de que dentro de 2 años se juegan cosas importantes y que los esperamos y que contamos con ellos. Si nosotros logramos a esta mayoría de los que fueron a votar, que ya esa mayoría nos eligió a nosotros, sumar a esta otra mayoría que se manifestó de forma silenciosa no yendo, creo que sumamos a una mayoría completa y hacemos que el cambio sea irreversible. Me parece que, porque además todos esos que se quedaron en sus casas son potenciales votantes nuestros. Y no lo planteo tanto por ideología, lo planteo porque ninguno de los que se quedó en su casa apoya a los gobiernos. Cuando uno apoya a un gobierno, se levanta, va, vota y apoya porque cree en lo que está pasando. Bueno, la mitad de la gente se quedó en la casa porque no cree en ninguno. O sea, no cree en ninguno de los que está gobernando. Entonces, todos esos votos son votos opositores que nosotros tenemos que convertir en un voto para la alternativa nuestra. E inclusive yo creo que ese ausentismo más los gobiernos derrotados en esta elección, creo que es otro gran síntoma de la época. Digo, que la mitad de la gente se quede en su casa y que la mitad que vaya a votar, por ejemplo, el intendente y el gobernador salgan terceros en Rosario y el presidente salga segundo, cuando en teoría resolvieron la crisis de violencia, cuando están vendiendo una mejora de la ciudad que no es real, a solo 1 año y medio de gobierno, o sea, que los gobiernos que asumieron hace 1 año y medio ya estén derrotados en las urnas, yo creo que es un dato que no hay que dejar pasar, porque habla, y creo que profundiza esta idea que decía antes de que no hay tanto un sentimiento antipolítica, sino hay un sentimiento antigobierno. Bien, lo escuchábamos a Juan Monteverde, como decíamos antes, estuvimos hablando largamente el jueves de esta semana para analizar el triunfo tremendo que tuvieron ellos desde Ciudad Futura junto con el peronismo en la ciudad de Rosario, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Porque claramente no se queda ni en el triunfalismo, es muy consciente del momento dramático que vivimos. Sí. Y además, y esto me parece lo más sugerente, digamos, piensa un triunfo electoral como este y una estrategia electoral en el marco de un proyecto más complejo que incluye lo electoral como una dimensión importantísima, pero que no es ni la única, y yo me animaría a decir, escuchando lo que viene planteando, ni la principal, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me parece importante remarcar lo que decías antes, Juan, y lo que acaba de decir también Monteverde sobre la naturaleza de la ciudad de Rosario, ¿no? La violencia violencia social, violencia criminal que hemos venido viendo durante todos estos años y que permanece. Y me parece muy importante comentar que en el nuevo número de la revista Crisis, que ya está en imprenta, la vamos a anunciar en la tapa y todo mañana el domingo con el newsletter, y después la semana que viene ya va a estar para que la compren, así que vayan a nuestra página web revistacrisis.com.ar y suscríbanse, compren este ejemplar, va a estar digital va a estar muy pronto. Digo, en este número aparece una nota de Juan Pablo Hudson, que es realmente muy interesante, muy importante, se llama Rosario juega con fuego, donde de alguna manera haces una especie de puesta a punto de cómo viene la discusión sobre el narco, sobre el tipo de gobernabilidad que se está imponiendo en Rosario y en Santa Fe, y que Juan Monteverde en su primer audio hacía alusión, ¿no? Él decía que está casi proscripto de los medios de comunicación durante todo este año, durante los últimos 2 años. Y bueno, en el marco de esto, entonces el desafío por cómo construir un proyecto superador tiene que tener una pata electoral, pero no solamente y no principalmente, ¿no? Entonces, esto me parece bien importante, porque tiene que ver con el momento que vivimos. Vuelvo al número de la revista que está por salir, que ya sale, porque ahí volvemos a plantear algo que venimos sosteniendo durante estos años, durante estos meses, a partir de síntomas claros, y es que estamos en una especie ya de periodo postdemocrático, ¿no? En el manifiesto del nuevo número, que vamos a publicar seguramente el martes que viene, planteamos un poco algunas hipótesis al respecto, y si les parece citamos textualmente una oración
que dice así: es cierto que no estamos técnicamente en un régimen dictatorial, pero es evidente que no vivimos en una democracia. Ahora sabemos que los modales son algo relevante, pero que el kit está en el modelo. En este caso, por eso nos toca pensar qué significado tienen las elecciones para la población, para nosotros en este contexto postdemocrático, y le compartimos a Juan Monteverde en la conversación que tuvimos esta inquietud, a ver cómo lo está pensando él, cómo lo están pensando ellos desde Ciudad Futura allá en Rosario, y nos comentó lo siguiente. Bueno, con respecto a esta idea de una nueva etapa política donde la democracia está como en suspenso o en una crisis terminal, yo le llamaría crisis terminal. Creo que llegó el momento de que todo el mundo se haga cargo de esta crisis que vive la democracia para poder salvarla, porque creo que hasta ahora las pocas voces autocríticas con respecto a cómo llegamos hasta acá se escuchan desde la política, y está bien porque es lo que corresponde, pero creo que llegó el momento que de esta crisis de la democracia también se haga cargo, o sea, la política, la justicia, los medios de comunicación, los empresarios, el sector privado, porque me parece que todos durante los últimos años jugaron demasiado al límite, y creo que vamos a terminar rompiendo algo que en Argentina, con sus más y con sus menos y con sus deudas, funciona, o por lo menos un valor que hace 40 años que vivimos en democracia, y me parece que cuando algunos actores quieran reaccionar, creo que ya va a ser demasiado tarde. Lo digo porque creo que también es momento de empezar a buscar otras herramientas para dar esta pelea. Digo, puntualmente nosotros acá en Rosario, como ejemplo, fuimos víctimas de campañas sucias, de censura, de fake news, de un montón de cosas, compra de votos. Hubo en los barrios populares, lo que hizo el gobierno fue obsceno. Hacía mucho tiempo que no se veían imágenes de compra de votos directa como fue ahora. Y todas esas cosas van erosionando el sistema. Y por eso nosotros hicimos, por ejemplo, denuncias penales para que se persigan las cuentas que generan noticias falsas y demás, y hasta ahora la respuesta de la justicia es mirar para otro lado y decir que no es su incumbencia. También me parece que llegó el momento de que cada uno haga su parte, porque si los medios de comunicación siguen aceptando la censura, si la justicia entiende que hay cosas que son parte de la regla del juego y no delitos o maniobras que hay que perseguir, me parece que llegó un momento en que o hacemos un gran acuerdo social de que hay algunas cosas que no se discuten y que tenemos que entre todos ver cómo las vamos mejorando, o yo creo que mañana puede ser tarde. Por eso nuestro humilde aporte a todo esto también es no seguir apretando el acelerador y agudizando las heridas que esta forma de hacer las cosas va generando. Y por eso yo creo que una de los grandes, si se quiere, enseñanzas de la elección de Rosario es que se puede ganar una elección en este momento de la historia sin convertirnos en lo que criticamos. Es decir, esta elección lo que demostró es que le podemos ganar a Milei sin convertirnos en Milei. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque, muy importante. Todo este último planteo de Juan, muy, muy, muy sincero y muy contundente, ¿no? Sin cassette. Una enorme diferencia con otras fuerzas políticas opositoras. Decíamos recién, mientras lo escuchábamos de vuelta a Juan, entre nosotros, que hace una autocrítica muy fuerte del momento que estamos viviendo y en muchos sentidos padeciendo, pero que a la vez no es un bajón, digamos. Ilusiona, ¿no? Levanta. Es muy vital la voz y el planteo de Juan y de Ciudad Futura y el frente que armaron. No me parece un dato menor que la esperanza, en este caso política, llegue desde una provincia del llamado interior del país, lejos de capital, y sobre todo desde una ciudad en donde se padeció la peor crisis de violencia de la Argentina en los últimos 10 años. O sea, si bien el partido general se está disputando, no está para nada fácil la situación, la propia elección no fue fácil, pero desde la crisis rosarina, una crisis muy dolorosa para quienes somos de allá, pero también para el resto del país, porque fue una herida muy fuerte, que está todavía abierta, se está pariendo una alternativa política fuerte. Es decir, desde la crisis se puede hacer algo, ¿no? Que es muy contundente, que nos ilusiona y que ojalá se consolide en diferentes planos, en lo electoral, como pasó el domingo,
pero también en los territorios y en las calles para que esto siga para adelante. En esta segunda parte nos metemos con la criminalización y la persecución judicial a la militancia, la posdemocracia a full. Habíamos decidido dedicar este segundo bloque de Crisis en el Aire al caso YPF, luego de que una jueza de Nueva York le pintara ponerse el gorro de tío Sam y ordenara confiscar la mitad de la empresa argentina de hidrocarburos, pero las detenciones ocurridas el miércoles a la madrugada en distintos puntos del conurbano, que se sumaron al encarcelamiento previo de la militante Alexia Veigar y a otra serie de casos de criminalización que comienzan a tornarse sistemáticos, nos persuadió de concentrarnos en analizar de qué trata todo esto, ¿no? En el bloque anterior leímos un fragmento del manifiesto en el que hablamos del concepto que empezamos a pensar que es posdemocracia, ¿no? Es decir, un régimen de gobierno que no se puede llamar dictadura, al menos por ahora, pero que hizo añicos los pilares de lo que habíamos conocido o habíamos pensado como democracia. Bien, vamos a repasar los hechos. Arranquemos por ahí. El 17 de junio, más o menos a las 19 horas, un grupo de personas colocó un pasacalle en la reja del domicilio del diputado nacional José Luis Espert, en la localidad de Bécar, que esto es en el partido de San Isidro, y el cartel decía: acá vive la mierda de Espert. También tiraron, justamente, estiércol sobre la vereda y dejaron panfletos que decían: Espert, sos una mierda, con Cristina no se jode. Según la imputación hecha por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, los autores se retiraron de la escena con 2 vehículos. Uno de esos vehículos está a nombre de Alexia Veigar, que es militante de la Cámpora y funcionaria del gobierno de Axel Kicillof. Así es, Nati, pero hay una pregunta anterior. ¿Por qué tuvo lugar este escrache? ¿No? En la casa de Espert, que es, como decías, en San Isidro, que es en la zona norte del conurbano bonaerense. Bueno, sucede que unos días antes, el 11 de junio, Espert estaba dando una charla en la Universidad Católica y dijo públicamente lo siguiente, en un rapto de su habitual violencia verbal. Florencia Kirchner es una hija de puta, es una hija de una gran puta. Tan zarpado fue el planteo que parte del auditorio de una selecta universidad privada repudió sus dichos, se retiró de la sala y la actividad no pudo continuar. Hay que tener en cuenta además que esto fue apenas un día después de lo sucedido el 10 de junio, cuando se había confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, un acontecimiento que también conmovió al país. Es decir, Espert lo que estaba mostrando con ese, iba a decir exabrupto, pero no habría que llamarlo así, porque como digo, no es extraordinario, sino que es bastante habitual, mostraba que esto recién comienza, que la ofensiva contra los que ellos consideran sus enemigos políticos no tiene límites éticos ni simbólicos. Que van a avanzar no solo contra Cristina, sino contra Florencia, que es la hija, si tienen que hacerlo y demás. La idea, evidentemente, de la ultraderecha en el gobierno es demoler a sus enemigos políticos. Anotemos algo también por acá. El mismo día de la condena, ese 10 de junio, un grupo de militantes ingresaron al canal TN y provocaron algunos destrozos en los vidrios, en los autos que estaban en el canal. Bueno, pero volvamos al escrache contra Espert. Una semana después de sucedido, que como decíamos fue el 17 de junio, es decir, el miércoles 25 de junio, que viene a ser la semana pasada, sí, la Policía Federal desplegó un operativo de secuestro contra Alexia Veigar por ser la dueña de una de las camionetas identificadas en el momento del escrache, ¿no? Como decías antes, Nati. Sí. También detuvieron con violencia a su madre, Eva Peitraballo, solo por ser la mamá. O sea, lo único que tenía la jueza Sandra Arroyo Salgado era la patente de la camioneta que estaba a nombre de ella. Entró a su casa, secuestró a las dos y se las llevó incomunicadas. Porque adentro de la camioneta encontró la tarjeta azul de la mamá. Se ve que la mamá Claro. también utilizaba la camioneta, no sé, pero es la única prueba que había, o no sé, ligazón posible. Y por eso se llevaron a las dos, estuvieron, ya hubo, la mamá de Alexia habló esta semana, contó cómo fue los términos de la detención, una cosa bastante arbitraria. Y todavía hoy, es decir, 10 días más tarde, y a pesar de que Alexia padece una enfermedad autoinmune, Alexia continúa detenida en el penal de Seiza en condiciones bastante complicadas. La jueza
a Arroyo Salgado se le negó la excarcelación, que ya se le debería haber dado desde el segundo día de detención, al toque de la detención, con argumentos bastante ridículos, ¿no? Que podía entorpecer la investigación, como si tuviera poder para hacerlo y demás. Todo el procedimiento es de una arbitrariedad notable. ¿Y qué pasó? Es que lo que pasó es que a Alesia le secuestraron el celular en esa detención, y así llegaron las detenciones posteriores a partir de la investigación que sucedieron este miércoles, por la cual decidimos cambiar el tema de este bloque y meternos con este asunto. Exactamente, Mario. Bueno, este miércoles, decíamos muy temprano, en horas de la madrugada, otras 4 militantes de la Cámpora fueron detenidas de manera bastante aparatosa y muy, muy violenta. Una de ellas coincide que es la hija de Juan Sebastián Montescató, un amigo y compañero del CONICET de muchos años, mío y de mi compañera. Por eso nos dolió todavía mucho más. Pero bueno, vamos a nombrar a estas compañeras que fueron detenidas. Entre ellas está Eva Mieri, presidenta del bloque del Partido Justicialista en Quilmes, una dirigente importante del sector de Mayra Mendoza. También detuvieron a Aldana Sabrina Mucio, a Candelaria Montes Cató, que es la hija de Juan, nuestro amigo y compañero, y a Iván Díaz Bianchi. Hasta el viernes a la tarde, momento en que grabamos este podcast, solo había sido liberada en la noche, en la madrugada ya del jueves, Candelaria. Pero no se trata de un hecho aislado, sino de una escalada que se torna cada vez más preocupante desde la detención de Cristina Fernández de Kirchner hace menos de un mes. En el caso del ataque contra TN, que mencionábamos antes, avanza la identificación de varios militantes de la Cámpora, que son escrachados por los principales medios de comunicación. La Nación y el Clarín, por tal caso, en una especie de mensaje mafioso coordinado para mentar miedo. Mientras que se está impulsando desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich una estrategia masiva de ciberpatrullaje en coordinación con la Justicia Federal para detener a quienes amenacen a funcionarios por las redes. Allí donde hay jueces sensibles a la represión estatal contra las expresiones políticas de descontentos, los castigos avanzan y avanzarán. Estamos entonces ante un nuevo capítulo del famoso lawfare, ahora mucho más ampliado, que ya no solo se centra en grandes figuras como Cristina Fernández de Kirchner, sino que también embiste contra la militancia de base, la militancia más general. La intención es clara, es cortar de cuajo la incipiente radicalización ante el cierre de los caminos legales e institucionales en el país. Le pedimos a un amigo de la casa, a Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, que nos haga un análisis de la situación y nos envió el siguiente audio. Bueno, creo que las detenciones que se conocieron esta semana en relación con la causa del escrache contra Spert muestran claramente la estrategia política del gobierno, ¿no? De desactivar la organización a través del uso del aparato punitivo del Estado, algo que ya en el último año se había hecho con bastante éxito en contra de los movimientos sociales. Y hoy lo que vemos es que acá se están poniendo en juego determinadas órdenes y transformaciones del aparato estatal que venimos viendo, ¿no? Tanto lo volcado en el plan de inteligencia nacional, como también en la reforma de la Policía Federal y las facultades de ciberpatrullaje que le han dado a las fuerzas federales. Es decir, la focalización del aparato del Estado en lo que se consideran hechos de violencia política, y la disputa está, bueno, justamente en ese punto, ¿no? En quién define y con qué criterios qué es un hecho de violencia y qué es una situación de protesta, aunque implique una acción directa. Ya vemos entonces que todas estas reformas no buscan en realidad perseguir al delito complejo, sino castigar a la disidencia, y sobre todo a la disidencia que pasa al acto, ¿no? En este caso particular llama mucho la atención también el rol que está cumpliendo la Justicia Federal, que está convalidando acusaciones, medidas de prueba y prisiones preventivas a todas luces desproporcionadas, por decirlo suavemente. Y entonces la pugna está en ver si este esquema de persecución política que el gobierno está montando y desplegando tiene un límite, y ver dónde se pone ese límite, ¿no? Hasta qué punto los otros poderes se van a alinear o van a tolerar también este tipo de esquemas de persecución.
y si la resistencia va a estar en las calles, como seguramente va a estar, pero si además hay actores políticos y judiciales que den la talla. Bien, lo escuchábamos a Manuel Tufró, amigo de la casa, como decíamos, un poco pensando el momento que vivimos y que se viene. Bien interesante el planteo, creo que es un poco lo que venimos también tratando de plantear, ¿no? Cómo se está configurando ya no solo un gobierno, creo yo, autoritario, no podría decir, con muchos elementos antidemocráticos, ¿no? ¿En qué sentido decimos antidemocrático? En el sentido de que no reconoce, por ejemplo, ¿no?, el derecho a la protesta, no reconoce el derecho a la oposición, digamos, y obviamente no reconoce lo más importante, que son los derechos sociales, ¿no? La idea esta que la justicia social es una aberración y demás. No reconoce que el soberano es el pueblo que tiene derechos, ¿no? Y que el Estado y el gobierno lo que tiene que hacer es tratar de solucionar y responder los famosos pilares de la democracia, que es que con la democracia se come, se cura y se educa, que si bien fueron promesas incumplidas, estaban como bases del consenso, por lo menos aspiracional, de la dirigencia política y en general de la dirigencia argentina, digamos, ¿no? Bueno, esto no solo me parece se trata de un gobierno así, sino que avanza, como decía Manuel, con reformas institucionales importantes, ¿no? Con un tipo de gobierno muy decisionista por decreto y demás, y ahora, y esto es un poco la novedad también, con bastante sustento en la justicia federal, que evidentemente, y provincial, que evidentemente tiene núcleos y áreas de autoritarias bastante fuertes, ¿no? Y que se acoplan entonces con el gobierno nacional para llevar adelante una estrategia represiva punitiva muy fuerte, ¿no? Esto trae a la mente quizás momentos como los del Camarón, ¿no? Que es una cámara federal hecha específicamente para condenar o investigar delitos políticos, ¿no? Que fue allá por el 71 y 73, y que fue siempre una gran reivindicación de la derecha argentina, ¿no? Por tener una estrategia penal específica para la protesta política, en fin. Pero también recuerda, por ejemplo, el laboratorio Jujuy, ¿no? Claro. Llevado adelante durante la época del macrismo por el gobernador Gerardo Morales, y que tenía elementos de los que ahora se están poniendo en juego. La gran pregunta es, como plantea Manuel, cómo se le pone freno a esto, ¿no? Ahí, bueno, evidentemente la movilización va a seguir, eso quedan pocas dudas, y de hecho se está intensificando. La pregunta es cómo va a actuar la militancia frente a estos embates, ¿no? Frente a una Cristina Fernández presa, frente a reacciones frente a lo de Cristina Fernández, que no fueron de gran, uno podría decir, no fueron de gran tonalidad, lo de TN o lo de Spert. Frente al tipo de agresión que viene del Estado, la respuesta no es demasiado grande. ¿Cómo tampoco. Tomar fuerza, digamos, ¿no? ¿Dónde buscar la fuerza? Y aún así la respuesta sigue siendo muy fuerte del Estado. La respuesta se redobla como fuerte, ¿no? Primero le meten presa a Cristina, las pocas respuestas que hubo son además arrasadas con fuerza ahora con lo judicial, con gente presa en condiciones de mucha arbitrariedad. La gran pregunta es cómo uno se logra reponer a esto, atraviesa estos momentos, y en lugar de verse atemorizado o verse precisamente aplacado por esta violencia estatal, logra redoblar, ¿no?, su enojo, su malestar, y convertir esa lógica represiva en una fuerza mayor, ¿no? Es lo que ha sucedido en muchos momentos de la historia, y es un poco lo que está en juego ahora, ¿no? Por eso una gran pregunta es cómo van a salir esas compañeras cuando salgan, si van a salir con fuerza, como salió Juan Grabois en su momento, que fue detenido no hace mucho, como salió el compañero, que no me acuerdo ahora el nombre, que estuvo con él, con Juan Grabois preso después de lo de Juan Perón, que es un chico universitario del CBC de muy pocos años, y que también salió como revitalizado y con más ganas de pelear que antes, o como se la ve también a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Su famosa frase, que me meta preso este gobierno, es una cucarda. O sea, el desafío, la irreverencia frente a ese poder que quiere amilanarnos, y que, bueno, la pregunta es si lo va a lograr o no. Cómo salgan esas compañeras va a ser un índice,
porque me parece que son tiempos, para citar a un gran luchador argentino, en los cuales va a haber que endurecerse sin perder la ternura. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Melissa Cabrapam Duarte, antropóloga e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, piensa desde el corazón de Vaca Muerta una nueva celebración del Ubiñoy Chipantu. En la zona renombrada en la última década como Vaca Muerta, vuelve a vivirse en el Lofutatayén la ceremonia del Ubiñoy Chipantu. Se celebra el 24 de junio, Día Nacional Mapuche, la renovación del ciclo con la llegada del solsticio de invierno. Es momento de agradecer, de ofrendar y de pedirle a la Mapu. Se reúnen las comunidades del Consejo Zonal Traunco, de la Confederación Mapuche de Neuquén y Pubenui, amigues del pueblo mapuche. El Ubiñoy Chipantu ofrece la posibilidad de renovar compromisos con todas las fuerzas que habitan en estos territorios. También de renovar alianzas y reciprocidad. Defensores de derechos humanos, feministas, fábricas sin patrones y universidad intercultural, entre otros sectores compañeros, se reencuentran una vez más con las comunidades mapuche, esta vez para celebrar. La ceremonia del Ubiñoy Chipantu en Traunco es un gran evento cultural y espiritual, pero también es político por las implicancias de hacerlo en un territorio en conflicto, en la explotada tierra de Vaca Muerta. Un lugar que la mirada huinca, invasora, sigue considerando desierto, pero que ha estado habitado desde siempre, y más todavía desde que el Estado argentino desplazó forzosamente a las poblaciones indígenas hacia zonas sin valor productivo en ese entonces y que fueron reubicadas aquí. El Lofutatayén vincula su origen a la Reserva Painemil, creada mediante permisos de ocupación otorgados a finales del siglo XIX a José Painemil. La tribu Painemil, proveniente de Azul, al sur de la provincia actual de Buenos Aires, se reubicó en los parajes Tratayén y Añelo y desarrolló su vida comunitaria del lado sur del río Neuquén. Con el crecimiento familiar y la necesaria expansión territorial por la cría de animales, una de las hijas de José, Damiana Painemil, se desplazó hacia los años 1940 a la margen norte del río Neuquén, a Tratayén Norte, y se instaló con su marido y primeros hijos en el puesto Los Algarrobos. Como se encuentra repetidamente en los historiales de venta de tierras de las comunidades mapuche, en el 76, en tiempos de dictadura, se violó la posesión tradicional de la familia y especialmente de Inocencia, hija de Damiana, que desarrolló su vida en el puesto Los Algarrobos. Se convirtió el campo en propiedad privada, se vendió la tierra con gente adentro y el titular registral Galván sacó a tiros a Inocencia y a su descendencia de la costa del río. Hoy, los hijos de ese comprador hostigan a través de sucesivos mecanismos jurídicos al Lofutatayén y en vísperas del Ubiñoy Chipantu intentaron incidir en la suspensión de la gran celebración, argumentando que se estaba usurpando su propiedad y que la Confederación Mapuche estaba haciendo una convocatoria masiva en redes sociales. Nos encontramos ante la reiteración de un hecho delictivo anunciado, difundido por redes sociales que vulnera la propiedad privada y el orden público, dice la denuncia en fiscalía hecha por los hermanos Galván. Pero la misma no logró impedir la realización de la ceremonia, a pesar de inspecciones policiales horas previas y del bloqueo de algunos caminos para ingresar. En las emocionantes palabras de bienvenida de la lonco Liliana, contó que ella misma nació en el puesto Los Algarrobos, como indica su partida de nacimiento, espacio con el que han mantenido una sostenida relación y permanencia pese a la persecución y hostigamientos de los privados. Hacia el 2015 fueron las generaciones más jóvenes las que, con el acuerdo de mayores como la abuela Inocencia, se movilizaron para resurgir como comunidad mapuche. Basándose en sus orígenes y memorias guardadas, aunque silenciadas, empezaron a decirse y a visibilizarse como mapuche,
Así como avanzó el fracking en los yacimientos que se superponen a su territorio, también se multiplicaron la recuperación de símbolos mapuche, los conocimientos ancestrales, los roles comunitarios, las identidades fortaleciéndose y los nuevos pequeños integrantes. Después de una década de organización, el LOF se animó a ser anfitrión del primer Guiñol Tripantu en Vaca Muerta en el 2024. Recibir alrededor de 400 participantes implica trabajar muchas semanas previas en el armado del espacio ceremonial llamado Rewe y en la ramada, que es un medio círculo en donde las distintas comunidades preparan los alimentos y se resguardan. Requirió hacerse de los elementos y conocimientos necesarios para vestir el rewe, reunir la wen, plantas medicinales, semillas, comanzana y muyay, bebidas de manzana, trigo y piñón, colocar las huenufoye de color azul, amarillo, verde y negro, y prepararse para el choiquepurrún haciendo sonar los instrumentos mapuche. El LOF además recuperó el agún, vueltas alrededor de la ramada que realizan numerosos caballos con jinetes para llamar a los nehuen de los cahuel para la protección. La tierra latió más fuerte con su galope y el polvo que levantaron con su corrida, junto al sonido de los cultrún tocados por las mujeres y su canto de taíl, recrearon un momento de profunda comunicación espiritual con el entorno de los pilares. Formaciones rocosas también protagonistas de esta escena. En un contexto político más que complejo para el pueblo mapuche, con el gobierno de Milei, por su declarada postura anti-mapuche desde la campaña presidencial de La Libertad Avanza, no se sabe cómo puede resultar la realización de un Guiñol Tripantu en un territorio en conflicto. Con las amenazas constantes de poner en acción la unidad de seguridad productiva para áreas estratégicas del país como Vaca Muerta, creada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la tensión y el miedo están latentes. Ya se produjeron operativos violentos en Traunco, como el del LOF Campo Maripe, en manos de la misma ministra, y de la serie que terminó con el asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en Puelmapu en el 2017. El Guiñol Tripantu, realizado una vez más en Vaca Muerta, disputa el destino extractivista impuesto por los intereses del capital. Y al tiempo de constituirse como defensa territorial, es resultado de procesos de resurgencia mapuche que son tanto personales como comunitarios, haciendo de las dolorosas resistencias creativas que resignifican la existencia y preexistencia del pueblo mapuche. ¿Habrá imaginado el padre de Damiana Painemil, lonco de la reserva de fines del siglo XIX, que los descendientes de su hija volverían a levantar un rewe al otro lado del río? Damiana Painemil habrá imaginado que el territorio donde proyectó su vida junto a su familia décadas más tarde sería ambicionado por la industria petrolera y explotado con técnicas que fracturan las profundidades. Los hijos y nietos de esos hijos, hoy fundamentales para la defensa del LOF Utatlayen, habrán imaginado de niños que su futuro era comunitario. Hoy se vuelve a celebrar el Guiñol Tripantu casi a los pies de los pilares y es una verdadera fiesta para las comunidades del Consejo Zonal Traunco de la Confederación Mapuche de Neuquén, que se reúnen y reciben a la sociedad no mapuche que viajó más de 100 kilómetros y se aventuró camino e historia adentro. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Facundo Iglesia aportó en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Chau, hasta la semana que viene.